la idea del día de hoy. En el encuentro anterior, al que llamamos taller de exposición, el sentido era un doble sentido. Por un lado, dar cuenta de cómo la educación especial, como modalidad transversal del sistema educativo, había tenido presencia en los cuadernos, los Alfa Sueños 1, 2 y uno que está en editorial, que es el Alfa Sueños 3. Cuadernos que aparecieron, digamos, no sé si decir como efecto, consecuencia o qué palabra usar, de la pandemia, y con una intención de poder equiparar las posibilidades de aprendizaje de todos los chicos, más allá de que dispusieran o no de conectividad. Pero al mismo tiempo fue la oportunidad para dar a luz o hacer conocer una propuesta de trabajo que tiene algunas diferencias con la histórica propuesta de trabajo que venimos sosteniendo, que es el de hablar en términos de adaptaciones curriculares. La intención no era desautorizar ni criticar las adaptaciones, sino plantear otra posibilidad de trabajar, posibilidad que se fue pensando y se fue armando no ahora, sino desde hace varios años, a partir de este imperativo o esta interpelación que implica la obligatoriedad de la escuela secundaria, ¿no? Y que un poco lleva a que, o por lo menos así lo pensamos, los contenidos dejen de tener un lugar secundario y pequeño, y que los contenidos pasen a tener un lugar un poco más predominante o hegemónico en las propuestas. Entonces, el primer taller tuvo esa intención, explicar esas dos cuestiones. Y la idea de este taller era, bueno, que le llamamos de producción, era ver si ustedes habían podido, sin compromiso ni obligatoriedad, por supuesto, ver algo de todo esto, si había alguna experiencia que les interesara compartir, o bien si tenían algunas preguntas que consideraban que era importante plantear para, bueno, poder contestarlas desde mi lugar, desde este lugar de equipo pedagógico, y también con el aporte de las demás compañeras. Entonces, por eso el otro era un taller de exposición y este es un taller de producción. En los dos encuentros que ya tuvimos, no partimos de una agenda previa, sino que la fuimos armando. Por eso es que yo les voy a pedir que ustedes en el chat anoten algo, los que sientan que tienen que, ya sea una pregunta o nos digan tenemos algo para mostrar, nos preocupa tal cosa, y más o menos cuando tengamos 6 o 7 preguntas, cortamos ahí, las empezamos a trabajar y después volvemos a lo mismo. Planteamos otras 6 o 7 preguntas y las volvemos a trabajar. Entonces nos damos unos minutos para que ustedes vayan poniendo algo en el chat. Anímense, pongan una pregunta, una duda, una preocupación, un aporte, una crítica.
Tururum. Ahí está, ahí apareció. Ujú. Pongo una palabra, si puede ser, con respecto a lo que escribí. Sí, Bueno, muy interesante. porque estaba escribiendo de nuevo, pero se me hace como muy largo para explicarlo. Perfecto. Cuando aparecen los cuadernos con las actividades facilitadoras, bueno, a nosotros nos pasó en el interior de la institución que nos preguntábamos, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Si estas son las, y inclusive nos pasó con las escuelas comunes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los chicos tienen que hacer estas actividades en vez de las que están en los cuadernos, y nos llevó un tiempo darnos cuenta, y hoy estamos parados, por supuesto, después de todas estas intervenciones, de todos estos abordajes que pudimos ir haciendo, estamos entendiendo de qué se trata. Pero debo decirles que el año pasado, bueno, nos costó como acomodarnos, primero porque era un término nuevo, posicionarnos en una nueva terminología también requiere de pensar, bueno, era un cambio, como siempre estamos acostumbrados a adaptarnos en la modalidad, ¿sí? Cuando uno parece que hay que dejar de decir una cosa para decir otra y, bueno, analizar bien qué significan esos términos. Hoy nos estamos dando cuenta y estamos intentando trabajar que las propuestas lleguen a los estudiantes, tal cual están en los cuadernos, pero abriéndolas, ¿sí? Miramos las actividades facilitadoras, las tomamos, pero también nos permitimos nosotros ampliarlas, ¿sí? No solo con las sugerencias que aparecen en los cuadernos. Y bueno, esto lleva a que no solo se trabaje con las actividades que aparecen en los cuadernos, sino en las planificaciones cotidianas, porque creo que ese es el sentido también que tiene que podamos estar pensando y trabajando esto, que no sea algo para trabajar exclusivamente con los cuadernos, sino de aquí en más con cada una de las propuestas. Bueno, me parece, nosotros hemos mandado una propuesta que el año pasado se trabajó y se intentó a través de las actividades facilitadoras y con el aporte de la docente integradora ampliar y que se pudiera trabajar con el grupo clase en proyectos de inclusión. Gracias. No, al contrario, gracias a vos. Es interesante lo que vos vas diciendo, porque en realidad yo intenté explicar en el encuentro anterior que si bien veníamos trabajando esta idea de cómo facilitar que todos los chicos puedan hacer trayectorias más completas y con distintos niveles de complejidad y que puedan participar del contenido en común, y acá hago el juego de palabras, ¿no? Digo, contenido en común, el contenido que el grupo está trabajando, con un nivel de complejidad más específico, porque no vamos a negar las características de nuestros chicos. Y la pandemia fue algo que al mundo conmovió, conmocionó y desarmó en muchas cosas. Entonces, en esa vorágine de intentar resolver la situación y unir la idea con la urgencia, lo pudimos ir armando así. Y nosotros quisimos hacer un quiebre, porque eso lo expliqué, creo, en el encuentro anterior. Ya me pierdo con los grupos. El quiebre es que siempre que se dice la educación especial y se dice el aporte de la educación especial, es como que se espera que al final
haya una rayita y diga aporte de la educación especial y un texto donde se diga algo. Y nosotros quisimos plantear que nosotros no somos un apéndice de algo, sino que nosotros estamos en la entraña misma de la construcción de una propuesta académica. No es que vamos a aportar, sí, hay un aporte, pero la construcción de una propuesta para inicial, para primaria, para secundaria, es una tarea conjunta. No hay alguien, se tiene que plantear la discusión desde adentro, desde los equipos docentes de un nivel, los equipos docentes de la modalidad y los equipos técnicos. Entonces quisimos plantear eso. Además, nosotros sentíamos que es muy difícil porque las singularidades de nuestros alumnos son tantas que es muy difícil decir, esta actividad es para un niño de educación especial, porque entonces también nos estamos contradiciendo. Si nosotros decimos que tenemos que participar en lo común, pero atendiendo a lo singular, no podemos decir esta actividad son para los chicos de educación especial, porque entonces estamos también masificando y generalizando y cayendo. Entonces fue por eso. Y lo de actividades facilitadoras es porque tal vez, porque no quisimos robar nombres, porque si uno sigue a Bruna, Usubel y demás, son actividades de andamiaje. Si uno lee los autores que venimos leyendo desde siempre en educación especial, no le podíamos poner actividades de andamiaje porque iba a ser un título copiado. si el concepto de andamiaje no lo hicimos nosotros. Entonces, por eso, bueno, y nos pareció, porque también por este juego de palabras que nuestra lengua nos permite, porque son propuestas de actividades que van facilitando, favoreciendo, habilitando a que ese contenido pueda ser desplegado. Lo importante es tener clara la diferencia entre el planteo de adaptaciones curriculares que no desestimamos, ¿no? Y que las valoramos porque, como ya dije, fue nuestra marca de identidad. Nosotros entramos a una escuela y como que llevamos el cartel, ¿no? Ahí vienen las chicas de las adaptaciones. Es nuestra marca de identidad y es lo que abrió la posibilidad para que muchos niños y niñas pudieran participar de los proyectos en ese momento de integración y ahora decimos de inclusión. Lo que nosotros hacemos es cambiar el foco. En vez de empezar por la actividad, vamos empezando por el contenido, porque el contenido es el objeto o el objetivo común, ahora sí saco el en común, es el objetivo común al docente de nivel y al docente de modalidad. Nosotros, tanto el docente de nivel como el docente de modalidad, lo que queremos es que los chicos aprendan. Entonces vamos partiendo del el contenido. En un encuentro de esta semana, porque este trabajo son en 6 momentos, son 6 grupos que hemos armado a nivel provincial, y la idea es, cuando terminemos los 6 encuentros, poder hacer un documento en el blog donde podamos ir poniendo las preguntas que fueron más frecuentes y las respuestas que pudimos dar, y bueno, y aquellas cosas que nos pueden ir pareciendo interesantes para los demás. En uno de los grupos anteriores, una escuela presentó un trabajo que más o menos estaba contextualizado en un 4º grado, ¿no? Donde ellos hicieron como una cuestión mixta entre lo que nosotros decíamos de partir del contenido y lo que las adecuaciones o las adaptaciones dice partir de la actividad. Ellos partieron de las actividades, pero no tratando de hacer la adecuación de la actividad, sino analizando, y por eso pusieron una palabra, obstaculizadoras, analizando los obstáculos que las actividades del docente podían presuponer para los alumnos que tenían que aprender. Introdujeron esta idea, el de los obstáculos, ¿no? Entonces, una vez que identificaron los obstáculos de las actividades y que pudieron definir cuál era el mapa conceptual, cuáles eran los contenidos que se estaban jugando allí, entonces hicieron la propuesta. ¿Se entiende? Fue como un mix, como un mixto, ¿no?
tomaron la propuesta, la analizaron en sus dificultades. Después trabajamos un poco esta idea del mapa conceptual o mapa de contenidos, cómo podía operar, y después entonces plantearon las actividades facilitadoras. Porque la idea es justamente esa cómo puedo. Y cuando un chico en cualquier nivel, uno de nuestros chicos en cualquier nivel del sistema, esté haciendo estas actividades facilitadoras, y se le acerca un compañero y diga, mira, ahí es el momento en que la actividad que para nuestros chicos es una facilitadora, para el otro, si quieren que inventemos otro nombre, es una ampliatoria, porque al otro le va a permitir ver una dimensión, una faceta, una perspectiva del contenido que está trabajando y que nunca hubiera pensado. Digamos, yo siempre hablo de lo, ya porque fue uno de los últimos temas que vi, un caso de electromagnetismo en cuarto año, ¿no? Entonces, bueno, empezamos, trabajamos, y una de las cosas que, como vamos insistiendo siempre, un contenido tiene que estar contextualizado, tiene que estar el campo de aplicación y demás, empezamos por el microondas. Entonces, cuando se empezó a trabajar sobre el microondas y sobre las antenas de la telefonía celular, un compañero dijo, mira, eso que el profesor está dando ahí, mira dónde está, en el microondas. Mira, está en el teléfono celular. Entonces, y ahí es donde, bueno, esta cuestión de lo que decimos, el aprendizaje colaborativo, cooperativo, se puede ir dando. Para los nuestros, perdón que diga los nuestros porque no son los nuestros, ¿no? Pero para nuestros chicos facilita el aprendizaje, y para el otro lo amplía, porque le va permitiendo dimensionarlo o darle otra perspectiva. Bueno, gracias Silvia por tu aporte. Bueno, Gabriela, sí, por supuesto que pueden contar lo que trabajan en un grupo de formación integral. El volumen. Gabriela. Sí. Está acá, Gabriela. Hola, ¿se escuchan? Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí, porque estamos, como no teníamos cámara, pusimos el celular y la compu. Entonces hay veces que se nos complica. Bueno, sí, nuestra actividad surgió a raíz de un video que nos comparte la directora de la Escuela San Francisco Solano, que es una escuela con la cual nosotros no solo que trabajamos como escuela núcleo, sino que se comparten varios talleres o propuestas desde la escuela especial hacia la escuela común, y con participación también en distintos proyectos desde la escuela común, que nos invitan, y nosotros compartimos distintas propuestas y actividades. En este momento, por el tema de la pandemia, han quedado suspendidas, pero hace ya varios años que trabajamos sobre todo con el nivel secundario. Séptimo grado nos comparte un video con una propuesta que surgió de los alumnos, ya que una de las compañeras está transitando una enfermedad, entonces hicieron un video para poder acompañarla. Dentro del video, ellos estuvieron trabajando con las leyendas de las brujas. Y bueno, le iban dando distintos mensajes a la compañera que está pasando esta situación tan difícil. Nos comparten el video, y a raíz de eso, como nosotros trabajamos con estos grupos, desde la escuela se pensó, bueno, nosotros desde el NADE, aunque no podamos estar presentes desde la presencialidad, podemos acercar nuestras grullas realizadas por los chicos de uno de los grupos que ha compartido actividades de talleres de folclore. Y se hacían en forma sistemática los viernes. Como quedan próximas la escuela especial y San Francisco Solano, era algo que se sostuvo durante 2 o 3 años.
eran distintos talleres. Sí. Taller de folclore, taller de percusión, de teatro. Y bueno, nuestros jóvenes elegían en qué taller participar. Por eso es que tenemos un vínculo bastante cercano. Y después se hacía al revés, venían los chicos de San Francisco Solano y aprendían distintas actividades en la escuela, como encuadernación, huerta, ¿qué más hicimos? Taller de mermelada, hicimos jornadas de juegos, digamos, era un ida y vuelta. Había veces donde nosotros íbamos a aprender o a participar de propuestas de San Francisco Solano y otras veces venían de a grupos y participaban de los proyectos que nosotros tenemos en marcha en la escuela. Bueno, ahora dejo a la señora para que comente qué fue lo que trabajó estos días en el salón. Y bueno, entonces con los chicos empezamos a trabajar con la leyenda. Primero hablamos sobre qué es una leyenda, así que estuvimos trabajando características específicas de la leyenda, todo esto siempre acompañado con materiales figurativos, ¿no? Cuando se le trata de explicar acerca de un tema. Y una vez que trabajamos esto de qué es una leyenda, ahí comenzamos a comentarle que íbamos a trabajar con la leyenda de las mil grullas. Bueno, también en la leyenda de las mil grullas, el relato también fue contado, acompañado con imágenes, y por último se les comentó que estas grullas iban a ser destinadas para esta escuela, para esta situación en particular. Así que... Lo del origami. Bueno, al principio la técnica de origami es media complicada, pero bueno, la practicamos primero nosotras para que ellos, viste, lo puedan ir haciendo paso a paso. Pero bueno, no es tan fácil hacerla, pero la pudimos hacer. Y en un segundo momento la idea es llevar las grullas a la escuela, acercarlas con un grupo de jóvenes en representación de la escuela, a su vez con una carta con lo que ellos quieran decir a esta compañera y este grupo de alumnos que bueno, son de séptimo grado. Ajá. Bueno, y esa es nuestra experiencia para compartir. Muy interesante. No tengo presente bien la leyenda de las grullas, tengo presente un cuento, pero mejor no es. Pero bueno, puede ser una dificultad mía. Un cuento, no sé de qué autora. Bueno, se me traba. O sea, en esencia, ustedes tomaron un contenido puntual y lo fueron abriendo y ampliando, sería la intencionalidad. Sí, y este contenido surgió de este video que nos comparten la directora de primaria de San Francisco Solano. Y bueno, y comentaba que el video fue realizado a pedido de los compañeros de séptimo, incluso hasta lo que los chicos decían, la canción que se fue representando, ellos como que le dieron el formato, los orientaron, los escucharon y le dieron el espacio a estos chicos que querían hacer algo por su compañera. Después, si querés, por privado sí podemos pasar el video, porque bueno, no es nuestro, claro, sino que fue como una invitación, por eso no lo publicamos, pero era muy linda la propuesta y como ellos, a pesar de la situación de salud que pasa esta nena, como le dan esperanza y cada uno puede poner su palabra con bailes, con carteles. Fue muy emotivo ver la invitación a poder llegar a colaborar y a realizar más grullas. Perfecto. El tema leyenda en uno de los grupos que tuvimos estos encuentros apareció, ¿no? Y también aparece en una escuela de formación integral. Y aparece desde
desde una lógica de ir acercando a los chicos a la literatura. La docente que cuenta la experiencia, ella misma reconoce que cuando empezó a trabajar, empezó con el Martín Fierro, con leyenda, y después focalizó en el texto del Martín Fierro, que ella misma estaba descreída del poder de convocatoria, y terminó diciendo que ahora 2 veces por semana leen. O sea, desde su descreimiento. Y ahí el grupo fue analizando de que la leyenda por ahí es un género literario, como después lo fueron abriendo a novelas, a cuentos de miedo, pero que como es un género literario que no los infantiliza, porque las leyendas suceden, por más que por ahí haya imágenes en las que la leyenda esté contada en términos de nenitos, los protagonistas de las leyendas siempre fueron o adolescentes u hombres jóvenes de la comunidad. No sé cuál era el promedio de vida de los pueblos originarios, pero siempre los protagonistas de la leyenda eran miembros de la comunidad y que tenían, bueno, la edad de la adolescencia o la edad de la juventud. Entonces que eso, y como en la leyenda siempre hay algo del orden del misterio y hay algo que después se va resolviendo, bueno, lo marcaron como un género literario interesante. Y la casualidad también es una escuela de formación laboral. Y que ese trabajo con la leyenda es independiente del nivel de alfabetización, ¿no? Porque la leyenda necesita alguien que le preste la voz para que la lea o para que la cuente, ¿no? Bueno, nosotros Leyendas tenemos orales. tenemos una biblioteca que es pequeña, ¿viste? Pero a pesar de que son muy pocos los chicos que llegan a adquirir la alfabetización, ellos se interesan y en el recreo van a la biblioteca, hay un grupito de 4 o 5 que van, piden permiso y hurguetean ahí, buscan. Entonces se llevan libros a casa, y bueno, algunos están en imprenta mayúscula y otros no, pero buscan ayuda y a lo mejor en casa le pueden leer algún fragmento, alguna parte del libro, del cuento que se lleven, y después vienen y lo comparten. Pero esto es algo que surgió del grupo de jóvenes. En los recreos era como que tratábamos de poner distintas propuestas. Y hay un grupo que se interesó por el tema de los libros, y primero se había puesto como una caja, y desde ahí buscaban. Y después como que ya se los habían llevado porque eran pocas los libros que tenían a disposición. Entonces, bueno, como que ellos piden permiso, van a la biblioteca, buscan y después se los llevan. Hay veces que vienen y comentan o quiénes eran los personajes o de qué se trataba, y es como que empiezan a aconsejarse, ¿viste? Entre uno y otro. Pero esto surgió de ellos y es algo que se da en el recreo. Como hay un grupo que se va al patio de atrás y escucha música, hay otro que prefiere buscar, bueno, libros y poder acercarse a la literatura de esa manera. Claro. No está vinculado con lo que estábamos trabajando, pero digo, a pesar de ser una escuela de formación laboral, el tema de la lectura y del texto y de la alfabetización está presente. Claro. Sí, porque la escritura no deja de ser un objeto de la cultura, es un objeto social. Claro. Y nuestras culturas son justamente culturas letradas en el sentido de que la escritura es lo que va circulando. Es interesante esa vuelta, porque, a ver, pensando en voz alta, y a lo mejor también se me cruzan en la cabeza lo que en los talleres anteriores apareció en uno de los grupos, que es la preocupación por los chicos que no logran la alfabetización, ¿no?
Yo creo que el riesgo, el peligro es cuando nosotros como docentes demos por finalizado la posibilidad de alfabetizarse, ¿no? Porque estaríamos cayendo en el riesgo de armar otra categoría, los no alfabetizados. Porque muchas veces, lo digo por propia experiencia, porque yo también he participado en algún momento de esas decisiones. Bueno, no se puede alfabetizar, no va más para la alfabetización, vayamos para este otro lado. Entonces, como que cerramos la oportunidad de seguir, y acá los chicos te están marcando otra cosa. Ellos ahora, que son adolescentes, jóvenes, están preocupados por la escritura, por eso que van y buscan material escrito. Van y buscan y piden ayuda para ese material escrito. O sea que ellos en este momento de la vida están sintiendo que la escritura es importante. Tal vez sería ahí la beta que se abre para poder empezar de nuevo con la alfabetización, ¿no? Porque ellos mismos, si no, no la irían a buscar. Y ellos van y la buscan. Bueno, acá Silvia... Estela, perdón. ¿Sí? Nosotros hablando acá con Cristina, recordábamos la experiencia que fue muy, muy buena y positiva sobre las tertulias, donde cada alumno tenía un libro que se lo llevaba a casa, le ponía su nombre y se apropiaban de ese libro. Y eso era maravilloso, era llevar un libro a casa que en muchísimas ocasiones era el primer libro que tenían en la casa. Y los ponía a leer incluso a la familia, porque si ellos no podían leerlo solo, tenían que alguien se los tenía que leer y traer ese tema a la semana siguiente y ver qué les había dejado esa lectura, y se volvía a retrabajar. Esa fue una experiencia hermosa, que en el caso nuestro, con los chicos nuestros, no tienen muchos libros, te diría que casi nada en las casas. Entonces era una propuesta interesantísima, si eso se pudiera volver a hacer, al menos un libro que pueda ir a la casa y volver y trabajar durante todo el año. Eso fue una lindísima experiencia. Sí, y habría que recuperar, las buenas prácticas deberían ser recuperadas, ¿no? Nosotros también, en cuanto a eso, fue una gran experiencia lo de las tertulias, los distintos grupos, ya sea de primaria como de formación integral, con el personal de gabinete, la fonoaudióloga, hacía grupos de trabajo y se lograron cosas hermosísimas, porque llegaron hasta la teatralización, después de una lectura, después llegaron a hacer conversaciones sobre distintas leyendas, sacaron cosas riquísimas de las tertulias. Como que ya se había sistematizado y estaba organizado, entonces era que tal día tenía tal grupo, en tal horario, y es como que ellos esperaban ese momento para compartir, aparte en distintos ámbitos de la escuela, una vez era en el patio, otra vez era en el taller, otra vez era en el patio de adentro, o sea, fue muy bueno para los chicos y estaban como que todos querían saber qué libro qué lectura y de qué libro, y miraban las imágenes, el que no podía leer, se compartió, ese fue muy buena experiencia, yo creo, para volver a retomar lo de las tertulias. Sí, como tertulia o como práctica de escritura, de lectura, o como encuentro con los mundos imaginarios, porque en realidad la literatura es eso, es el encuentro con mundos imaginarios, el encuentro con mundos fantásticos, el encuentro con... por ahí, digo, las buenas prácticas no deberían perderse, ¿no? Deberían estar circulando. Bueno, acá mi compañera Silvia me marca cuál es el origen. Sí, ese origen de las grullas, lo que pasa es que se me confundía la leyenda, porque hay un cuento que no sé, un libro que se llama Cuentos para adolescentes, donde hay un cuento sobre las 1000 grullas y que es un gerente japonés el que... Pero bueno, sí, la grulla es el símbolo de la paz. Bueno, ahora pasamos a Silvia. No, bueno, recién fue Rosana, ¿no es cierto?, la que comentó la experiencia. Después Victoria,
ibas a Estuvo decir, Gabriela primero. ¿eh? Primero comentó Gabriela Sí. el trabajo y ahora tendría que comentar Rosana Ferrando. Sí, sí, Ah, la escuela 2051. Listo. Armamos una propuesta que puede comentar. Sí. Ahí. Sí, Bueno, Aldana, nuestra docente integradora, bueno, nos hemos reunido para hacer el trabajito con la directora, la docente de la escuela 736 de Las Petacas, Ajá. y bueno, y nuestra integradora Aldana, hicimos, bueno, un drive como para poder empezar a armar en base a lo pedido para el taller. Bueno, Bueno, pensamos en un séptimo, donde tenemos un alumno en inclusión y que pensando en que, bueno, el año que viene pasa a un nivel secundario y buscando una propuesta. Bueno, era todo un desafío en cuanto a actividades facilitadoras que buscamos la manera de armar algo en función de la articulación con el próximo nivel. Pero Aldana es la que está... sí, ubicarnos un poco en el contexto geográfico. Usted, ¿la escuela dónde está, la escuela núcleo? La escuela Sargento Cabral está en Las Petacas. Las La Petacas. escuela, pero no la es escuela la primaria. escuela núcleo. ¿La escuela especial? En Sastre. A ver, Aldana. Entonces, la Sí, escuela especial está en Sastre, esta experiencia tiene que ver con Las Petacas y la distancia entre una localidad y otra, 40 Sí, sí. kilómetros. 40 ahí está. kilómetros. Discúlpenme que no tengo cámara. No importa, pero nos vamos ubicando, 40 kilómetros. Y perdón que les pregunte, entonces, con esa distancia de 40 kilómetros, la presencia corporal porque también podemos hablar de una presencia simbólica, ¿no? La presencia corporal de la escuela especial en la escuela común, ¿con qué frecuencia se puede hacer? Yo soy la integradora, vivo en Las Petacas. Ah, vos vivís, perfecto. Entonces, soy la integradora de 2 pueblos que están a esa distancia de la escuela especial, a 40 kilómetros. Perfecto. O sea que me divido la semana en visitar una escuela por día, digamos. Perfecto. Entonces vos vas a la escuela una vez por semana, sería la frecuencia. Y sí, en este caso de este alumno sí, porque tengo turno tarde y mañana y una escuela rural también. Y, o sea, en la escuela sería la escuela de Castelar, que está también a 40 kilómetros, que es 60-40, una escuela rural, el SER 452, y la escuela de Las Petacas, que es la Sargento Cabral 736. Perfecto. Bueno, no era para ubicarme en el escenario, digamos. Escenario Bueno, geográfico. nosotros estuvimos pensando en esta actividad, pensando en que estamos en las jornadas de articulación en este momento, por lo menos organizándola. Sumado a la resistencia que tiene el uso del cuaderno en las escuelas, en muchas, ¿no? O lo que decía Silvia antes, esta manera de no poder encontrar la forma de acomodarnos y acomodar a los chicos, y el año pasado fue difícil, y bueno, yo la verdad quería destacar que la jornada pasada a mí me amplió la mirada desde otro lugar, me sirvió un montón escuchar sus ejemplos, como que nos dio la posibilidad de verlo desde otro lugar, ¿no? Entonces pensábamos en actividades de articulación. Este pueblo tiene 700 habitantes, tiene única escuela primaria y única secundaria. En este momento la escuela secundaria de la localidad está haciendo un relevamiento sobre los árboles muertos que hay en uno de los montes, el único pulmón que queda en el pueblo, ya que, bueno, es toda zona de agricultura, que es el monte del ferrocarril, el monte originario de eucaliptos del ferrocarril. La escuela secundaria se encuentra eso, entonces pensamos una actividad que podríamos relacionar con los cuadernillos. Entonces pensamos en trabajar el tema de lo que está sucediendo en el delta con los incendios y con la bajante del río. En vez de utilizar el texto del cuaderno, seleccionamos un video tipo documental, ya que uno de los alumnos que está en ese 7º grado no está alfabetizado, y que bueno, que un medio audiovisual podría ser rico para él y para todos, ¿no? Mucho más motivante que por ahí la lectura de un texto.
hace poquitos años tenemos en el pueblo bomberos voluntarios, que bueno, es todo un acontecimiento porque somos pocos, entonces el trabajo siempre es valorado de los bomberos, entonces pensamos en entrevistas a los bomberos para que ellos nos puedan contar de qué manera se combatirían estos fuegos, qué tipos de fuegos hay relacionados con esto de lo que vimos o aprendimos del Delta, digamos. Y saber si surgen incendios o si se dan en esta localidad, si son accidentales, si son provocados, con qué intenciones, qué medidas de prevención tendríamos que tener. Mirando el cuaderno también nos encontramos con que hay contenidos de escala, de mapas, entonces pensábamos en ubicar el delta, el río Paraná, la distancia hacia nuestra localidad utilizando el Google Maps, por ejemplo, que es una aplicación que también parece más motivante que por ahí un libro. Ubicarlo, tener un encuentro con los alumnos del secundario en esa jornada de articulación para que ellos nos cuenten cuál es el relevamiento que hicieron, acordar con ellos medidas de prevención para transmitir a la localidad, generar folletos de concientización para la comunidad, pensando en red, digamos, y en aporte a la comunidad. Esas serían más o menos todas esas actividades pensadas. Tratar de bajar, la intención fue como pensar, tratar de bajar eso que está tan lejos, que es del Delta, que es de Santa Fe, que no es un contenido de séptimo grado, porque las maestras acotan eso, que Santa Fe no es un contenido de séptimo grado, que en séptimo se da otra cosa, y tratar de relacionarlo con todos los contenidos que ellos en este momento estarían dando, por el nivel en el que se encuentran. ¿Se entendió? Sí, perfectamente. Lo que ustedes han hecho es tomar una propuesta de los cuadernos que tenía que ver con una problemática ambiental, ¿no es cierto? Y hacer como un desplazamiento a otra problemática ambiental más regional, más local. O sea, ustedes han tomado, digamos, como, no, me sale la palabra formato, pero no es formato. Ustedes han tomado la idea de cómo tratar una problemática que es la de justamente los incendios, que es actual también. En Rosario no estamos pudiendo respirar por el tema de... Es actual, sí. ¿No es cierto? Porque es la época de que se queman los pastizales y estamos... Pero han tomado una problemática que es de la provincia, de una parte de la provincia, y han tomado los mismos elementos, los mismos fundamentos, el mismo esquema, y sobre una problemática marcadamente más local, muy, muy interesante. Yo me salgo un poco del tema y con respecto a estas maestras que dicen que Santa Fe no es tema de séptimo, generalmente Santa Fe no es tema de ningún grado, ¿no? Y yo creo que ahí hay un mérito de los cuadernos, del cuaderno de cuarto, quinto y sexto, lo digo porque me tocó participar un poco más directamente. Siempre que nosotros trabajamos la provincia de Santa Fe, y lo digo como maestra de enseñanza común que fui en un momento, como toda la oferta editorial viene de Buenos Aires, siempre la mirada es la mirada, no digo porteña, pero sí la mirada unitaria del poder central. Cuando se trata el 9 de julio, ¿qué le decimos a los chicos? Todas las congresales de todas las provincias. No fueron todas las provincias. Santa Fe no fue. Porque Santa Fe ya había tenido su propio congreso el año antes con la Liga Artiguista. Santa Fe no participó. Cuando hablamos de algunos caudillos, mencionamos los caudillos, pero por ahí no mencionamos los caudillos litoraleños. Y cuando hay que trabajar bien la geografía, la fauna, la flora y la historia santafesina, no tenemos la información porque la oferta editorial porteña no lo incluye.
Entonces Santa Fe termina siendo un tema nunca dado, o a lo sumo reducido a la ubicación de los departamentos y en el mejor de los casos las ciudades capitales de departamento. Pero no hay un trabajo, ¿no? Y en esos cuadernos, mal o bien, se intentó plantear que Santa Fe como provincia tiene como dos orígenes muy marcados y muy diferenciados. Un norte muy ligado a los pueblos originarios y un sur muy ligado al proyecto federal de la agroexportación. Porque Santa Fe, Rosario y demás, se fueron armando como las salidas hacia el gran puerto de Buenos Aires en ese proyecto agroexportador. Y la historia del sur está muy ligada a los pueblos, a las inmigraciones europeas de comienzo de siglo y a las inmigraciones después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces nosotros en nuestra identidad tenemos una doble vertiente. Los pueblos originarios que en el sur eran los querandíes nada más, pero los guaraníes, los tobas, esas comunidades fogosas en su cultura estaban en el norte. Y el sur se fue armando con el que vino Entonces, bueno, pero eso es un comentario aparte, ¿no? Por ahí la provincia de Santa Fe no es... Bueno, y completando lo que vos estabas diciendo sobre esta jornada de articulación, el uso porque eso también apareció en el otro grupo, ¿no? El uso vos hablaste de escalas y mapas, y en otro grupo apareció la importancia de trabajar con maquetas, ¿no? La maqueta... Sí. No, que en una de las actividades también pensábamos desde la parte audiovisual, plástica, perdón, una de las propuestas era hacer una maqueta en la que se represente la cantidad de estos árboles muertos y vivos, y entonces podemos trabajar las fracciones de territorio, establecer una relación en porcentajes del observado en esta representación plástica. Perfecto. Que ahí yo le daría a la maqueta no solo el valor de una representación plástica, sino también el valor de una representación matemática. Sí, sí. Porque si vos haces el árbol muerto y el árbol vivo, la relación de tamaños tiene que ser la misma. Uh-huh. El árbol muerto tiene el mismo tamaño que el árbol vivo, lo que pasa es que está ubicado de otra manera en el plano. Y también podés ir introduciendo todo este tema de la escala, que después puede llevar o no a entender el tema de la escala en los mapas. Por eso que a veces, pensando en términos de actividades facilitadoras, en esto de ir abriendo un contenido, pensándolo, es justamente esto, ¿no? No quedarme con el contenido, sino ir viendo con qué otros temas se va conectando. Porque el tema de la maqueta, observando las relaciones de proporcionalidad, la casita no puede, si yo hablo de un árbol, el árbol tiene que ser más alto que la casa, por lo menos de la misma altura. Y si hablo de una plaza, bueno, el tamaño de los canteros tiene que ser respetado. Y yo tengo que enseñarle a medir y para que él vea que cada centímetro de su maqueta equivale o es como tantos metros de la plaza. Entonces, todas esas cosas tienen que... y eso es lo que un poco tratamos de plantear como la facilitación del contenido, ¿no? Cuando yo lo voy ubicando, el tema maqueta, lo voy ubicando relacionando con el tema escala, lo voy relacionando con el tema mapa, ahí es donde el contenido se va abriendo, y bueno, y donde es posible que, bueno, siga trabajando con el mismo contenido de los árboles muertos, mientras que a lo mejor el grupo del que participa con los árboles muertos pudo avanzar en otro nivel de complejidad. Bueno, muy interesante, muchacha. Sí, el cuento que yo había leído es de Elsa Bornemann, sí, acá hay una compañera que lo ponen también. El cuento es de Elsa Bornemann, sí. Bueno, sigamos. Ahora viene Silvia
No, Bien. te digo, Estela, Marisol Marshall levantó la mano, no sé si quiere hacer algún comentario, Sí. que habilite entonces el micrófono, Marisol. Bueno, hola, somos de San Jorge, Ajá. está abierto el teléfono de Marisol, pero bueno, estoy también yo que la acompaño, vicedirectora, me llamo Lili, y les Sí. queríamos contar que los cuadernillos, así como dijo Silvia también, nos movilizó un poco a reflexionar y analizar cómo utilizarlos, pero hacia el adentro de lo que es nuestra escuela especial, con los alumnos de abordaje pedagógico complejo que tenemos en el interior de la escuela, porque parece que por ahí a veces o estamos siempre en esa búsqueda de enseñar, porque estamos en la escuela. Entonces, allá por cuando inició el 2021, hicimos todo un análisis y una reflexión de la fundamentación de cada uno de los cuadernillos en todos los grados. Entonces pudimos rescatar los ejes, pudimos rescatar el desarrollo de esos ejes, el planteo que hacían los cuadernillos, e inmediatamente propusimos llevarlos hacia el entorno inmediato. Porque cuando hablamos de abordaje complejo, de abordaje pedagógico complejo, hablamos de que la palabra hablada no está, hablamos que la posibilidad de elegir no está, hablamos de que el movimiento no está y muchas otras cosas no están. Entonces, ¿cómo hacer para enseñar? Y bueno, y ahí fueron surgiendo, ahí fue la tarea de entre todos, de un equipo completo, entre todos los docentes, tanto de nivel inicial como primario, con los vicedirectores, de pensar distintas propuestas de trabajo. Y ahí fueron surgiendo, porque a esto se sumó la experiencia de pandemia del 2020. ¿Qué habíamos conocido, qué habíamos encontrado en cada casa de esos niños? ¿Quién cocinaba? ¿Qué pasaba con su casa? ¿Qué pasaba con su heladera? ¿Qué pasaba con sus entretenimientos? ¿Qué pasaba con todo lo que acontece en una casa? Y ahí fuimos relacionando, y la hago cortita para no ser tan extensa, porque a lo mejor mi compañera quiere agregar algo. Ahí surgieron varios proyectos, pero les cuento dos. Uno es el tercer ciclo, que ya pensamos la articulación con la Escuela de Formación Integral. Ahí había familias que cocinaban, familias que hacían huerta, familias que conseguían sus alimentos por canje, y ahí entonces surgió medio ambiente, salud, ayúdame. Todo, salud, alimentación. Sí, y ahí también lo llevamos a qué pasa con el municipio, con respecto al vertedero, con respecto a la separación de reciclado de los residuos, la separación. Después hicimos, cuando comenzaron las clases, hicimos una vuelta por los alrededores de la escuela, que justo tenemos los contenedores. Pudieron ver cómo se separa la basura, lo pudieron observar, es una experiencia que lo vivieron, y después comenzamos a hacer lo mismo dentro de la escuela. Y acá se sumó tecnología, hizo los aportes los docentes de tecnología, con el tema de los procesos y con el tema del reciclado, de las 3R. Y otro proyecto que se generó, que siempre decimos la alfabetización nunca se acaba, y en esta situación de estos alumnos, iniciamos con cuentos, pero no el cuento contado, el audio, todo siempre lo mismo, sino un cuento que lo arman y lo armamos entre todos. La familia, los vecinos, los alumnos con los que comparten en otra escuela, el grupo de amigos de alguna maestra, los hijos de las maestras, y ahí vamos, el cuento no está contado, el cuento se inicia. Ajá. Y entre todos lo armamos, y entre todos también le ponemos la parte plástica, o sea, a ver,
¿cómo se acompaña ese cuento? Puede ser con, a ver, en 3D, puede ser una maqueta, puede ser dibujos, pueden ser elementos de la vida cotidiana. Bueno, esto arrancó muy bien y todos participamos desde las habilidades que tenemos. Muy bien. Voy anotando. Muy interesante. Me quedé enganchada con esto de alumnos de abordajes pedagógicos complejos. Complejos. Uh-huh. Me quedé enganchada ahí y me parece muy, como pensamiento en voz alta y desordenado, ¿no? Pero me parece que es muy interesante porque es mover el eje del niño, joven o adolescente que no aprende, que tiene problemas para el aprendizaje, que tiene trastornos de aprendizaje, que tiene, es decir, toda la catarata de los no, moverlo a la preocupación por la enseñanza. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y estamos acostumbrados a leer en la literatura niños, jóvenes con trastornos de aprendizaje, con dificultades en el aprendizaje, con inhibición para el aprendizaje, con compromisos para el aprendizaje, con dispositivos básicos que no facilitan el aprendizaje. Poniendo como que poniendo el acento en esto, ¿no? Es el otro el que no puede y que genera, digamos, perdón la expresión, la categoría. Al decir alumnos de abordaje pedagógico complejo, me parece que hay un desplazamiento del no. Del no puede, del no. O sea, como diciendo... Al ver cómo... Al puede o al ver cómo... Sí, poniendo el acento en la práctica pedagógica. Sí, totalmente. En la posibilidad, ¿no? Cuando arrancamos a hablar de actividades facilitadoras y discutíamos con Marisol digamos, la charla de hoy, le digo, las actividades facilitadoras en lo que es la planta de la escuela especial es permanente, buscarle la vuelta del cómo acceder al contenido. Siempre se trabaja, es constante. Claro, pero ahí yo le daría la otra vuelta más. Siempre es constante la reflexión sobre el cómo, pero sin perder de vista la esencia del contenido. Y yo le voy a dar un ejemplo clave con la alfabetización. Cuando nosotros discutimos sobre alfabetización, generalmente discutimos sobre las actividades, sobre el cómo lo alfabetizamos. Y entonces discutimos si vamos a empezar por la letra, si vamos a empezar por la sílaba, si vamos a empezar por los dispositivos básicos de aprendizaje, discutimos si un método de marcha sintética, un método de marcha analítica, no vamos ahí con un enfoque constructivista, siempre nos vamos, y lo digo porque yo también, nos vamos al cómo. Y muy pocas veces nos ponemos a reflexionar primeramente sobre qué es leer, qué es escribir, qué es alfabetizar. Y ahí la respuesta no la da la materia lengua que cursamos en el profesorado. Ahí la respuesta la da la lingüística. Entonces, entonces, pensar en el cómo, sí, pero pensar, porque ahí es, digamos, el nudo de la facilitadora, pensar en el cómo, pero pensar en el qué. ¿Qué es alfabetizar? Pero más allá de alfabetizar, ¿qué es leer? ¿Qué es la escritura? ¿Cómo la escritura se fue gestando en la historia misma no para enseñarle la historia de la escritura a los chicos, pero sí para tener en claro a qué necesidad humana la escritura fue dando lugar, ¿no es cierto? Entonces, y ahí la reflexión tiene que ver con la lingüística, y nosotros, lo digo por mí y por haber sido tantos años profesora de secundario, siempre la reflexión la hicimos desde el lado de la materia lengua, no desde la cuestión de la lingüística. Y cuando vamos a la lingüística y vamos a la semiótica, ahí vamos encontrando la relación entre el lenguaje gráfico, el lenguaje escrito, el lenguaje de las formas, y lo que por ahí mandamos como un gran
una gran estructura al lenguaje artístico que en realidad forman parte de la semiótica, ¿no? Ese Bueno, también fue tema de discusión, sí. Acá con Marisol, porque nos pusimos a revisar esto que habíamos hablado en la primera charla, el tema de, ¿conocemos por qué se generó ese contenido? Claro. O sea, ¿qué lo sostiene a ese contenido? ¿Cuál Claro. es el bagaje de conocimientos que lo sostiene? Porque nosotros, digo, primero tenemos, bueno, pero bueno, estuvo bueno, generó mucho, así que está bueno. Bueno, a seguir. Bueno, a ver, Silvia, ayúdame cómo vamos acá con las participantes. También Guadalupe ha levantado la mano y nos tocaría después María Luciana Belén. Dalmazo. Luciana Dalmazo había escrito, en realidad escribió. Bueno. Hizo un comentario, si lo quiere comentar. Luciana. Hola. Y después le damos a Guadalupe. ¿Qué tal? Sí. Bueno, en realidad nosotros con Matías, mi compañero, nosotros somos de la Escuela de INAH de Rosario, estuvimos pensando porque se nos ocurrieron un montón de cosas a partir del primer encuentro, verdaderamente, y lo que pudimos ir compartiendo, digamos, con nuestros compañeros y compañeras en la escuela, hubo dos situaciones que no queremos ocupar mucho tiempo. Por un lado, una experiencia que tuvimos en la modalidad secundaria, digamos, con la implementación de cuadernillos. Y por otro lado, un debate también que, como contaba Marisol, a partir del primer encuentro se generó en nuestra escuela también con respecto a un contenido en particular, digamos, que hizo que reflexionamos un poquito a partir, como decía Estela, del contenido, que es algo que uno siempre va pensando en la actividad, en esta vorágine, digamos, de ir haciendo estas actividades facilitadoras o adaptaciones, como las suelen llamar. Y bueno, y esto generó un debate, digamos, de si nos estábamos corriendo del eje, si estábamos transformando ese contenido al querer, digamos, descomplejizarlo, ¿sí? Ajá. En este caso, si quieren, cuento un poquitito de esta experiencia y después le doy la palabra a mi compañero. Apareció muchísimo este año el área física en lo que son las trayectorias en secundario. Básicamente, el contenido que apareció desde el principio de año, digamos, en el abordaje con las integradoras cuando nos reunimos, es el movimiento rectilíneo uniforme. El otro día, justamente, luego de haber tenido este primer encuentro y trabajando con la integradora y otros actores de las escuelas que iban pasando, se generó un debate, yo creo que muy interesante. No sé si llegamos a un puerto, pero la integradora se fue con un montón de información para consultar con la profe de física. Pero justamente en un momento pensábamos, teniendo en cuenta la singularidad del alumno, del que estábamos preguntándonos de qué manera presentarlo, se generó un debate entre, estábamos hablando de velocidad, ¿sí? Al descomplejizarlo tanto, se pensó, bueno, comparar velocidades, pero después volviendo al contenido, digamos, por eso fue tan interesante esto que nos llevamos de primero centrarnos en el contenido, dijimos, bueno, pero ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Es comparar velocidades? No, dijimos, es la velocidad, digamos que es averiguar la velocidad en una primera instancia, porque puede ser luego tiempo y espacio, ya nos estamos... Han hecho una que se da en un espacio determinado y esta velocidad es constante. Entonces decíamos, si nosotros al alumno le presentamos que compare velocidades todo el tiempo, nos estamos corriendo, digamos, de lo que es el contenido. Sí se puede pensar introducir la velocidad para que el alumno o alumna en otro caso pueda ver que hay diferentes velocidades, que uno va más rápido, que otro va más despacio, pero después no quedarnos ahí, porque en realidad justamente vamos a reducir ese contenido que se puede ir ampliando a partir de lo que es verdaderamente el contenido que se está presentando en el secundario. Fue un debate que no se cerró, no tuve la oportunidad de preguntarle a la docente integradora qué terminó de definir con la profesora de física, pero bueno, lo queríamos traer digamos, como experiencia de lo que generó, digamos, también el poder pensar y conceptualizar nuestras prácticas y poder centrarnos en ese contenido, porque verdaderamente fue muy enriquecedor, porque como habíamos compartido
habías compartido, Estela, en la anterior de la leyenda, que uno piensa, bueno, ¿qué preguntas puedo hacer sobre la leyenda? Y no pensar, voy a dar la leyenda. Esto de centrarnos en el contenido también nos abrió un panorama, digamos, que generó verdaderamente un debate, discusión, y la integradora se fue con un montón de posibilidades para poder cerrar con la profe de física, que digamos, yo creo que ella va a ser la que va a orientar y va a decir, no, este conocimiento que a veces presenta la modalidad secundaria tan compleja, y teniendo en cuenta algunas trayectorias escolares con alumnos y sus singularidades, bueno, creo que la profesora es la que va a poder terminar de orientar a la integradora, pero no es lo mismo haber ido con justamente con esta discusión previa, que también le da las herramientas a la integradora para poder construir con él o la profesora, ¿sí? Por un lado, comentaré esa experiencia, y después quería dar paso a mi compañero Matías, que él tuvo una experiencia con los cuadernillos, y con el trabajo con una profesora en la búsqueda también de lo que fue la virtualidad en el secundario, y poder implementar, digamos, estas actividades facilitadoras unidos a otros formatos. Mati, no sé si estás... ¿Estás ahí? No estamos ahí. Buenos días. Yo voy a contar el caso puntual de cómo trabajamos en la asignatura de lengua y literatura en un quinto año de secundaria, que empezamos el año pasado desde la virtualidad con esta profesora, donde abocamos las actividades de los cuadernillos a partir de las TIC, desde un formato virtual, implementando los formularios de Google, en donde volcábamos las actividades en este formato, y resultó muy beneficioso, no solo para la alumna que acompaño en integración, sino también para el resto de los compañeros. En una primera instancia lo empezamos a utilizar con ella, ya que no contaba con los recursos necesarios, como es una computadora, una buena cámara desde el teléfono para poder sacar capturas a las producciones escritas que hacía, por lo cual con la docente de esta área pensamos en esta estrategia de esta herramienta digital que resultó muy beneficiosa, y que luego implementamos en todo el año la realización de las actividades con este formato. Perfecto. Donde no solo trabajamos con preguntas, respuestas, sino también pudimos incorporar lecturas en este formato. Muy bien. Bueno, yo creo que a ver, contestando primero a Luciana, ¿no? Ella dice, la integradora pudo llevar preguntas para hacer a la profesora de física. Yo creo que ahí hay un claro reconocimiento que la autoridad académica es la de la profesora de física. Eso es indiscutible, porque ella dedicó 5 años de su formación a estudiar física. Entonces hay un reconocimiento de esa autoridad, y también un reconocimiento de la propia autoridad nuestra, que tiene que ver con la singularidad de los aprendientes. Entonces, pero claro, no es lo mismo ir a hablar con un otro sin nada, que ir a hablar a partir de ciertas preguntas, sabiendo que lo que dijimos en un principio, nosotros tenemos una gran... pues un trabajo entre dos orillas, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un trabajo de puente, porque la ciencia no deja de ser una ciencia abstracta, y nosotros trabajamos con adolescentes y jóvenes, en el caso de la secundaria, que no están en la lógica abstracta, salvo las discapacidades sensoriales o motrices en algunas circunstancias. Y entonces, ¿cómo hacemos que la ciencia abstracta
pueda ser entendida desde un pensamiento concreto o intuitivo, sin caer en lo que decíamos el otro día, en tergiversaciones o confusiones, ¿no? Entonces, ese es el desafío, que cuando uno se mete a investigar el contenido, que además yo creo que es apasionante, porque cuando uno entra, ¿no es cierto, Matías?, a investigar esto de la literatura, los géneros literarios y demás, es como una pelota que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, y bueno, después a lo mejor sin que nosotros seamos conscientes, todo eso se pone en acto, aunque a nosotros nos parezca que investigamos mucho, que dedicamos mucho tiempo justamente a la actividad investigativa, y que después lo que hicimos fue... Y el uso de las TIC en literatura es muy, muy importante. Yo me acuerdo un trabajo sobre, creo que era literatura de tercer año, que era el género épico, ¿no? Entonces con la profesora se había podido acordar dentro del género épico trabajar Ulises, trabajar el Cervantes, y bueno, y dentro de tecnológicamente hay muchas imágenes, pero plásticamente bien resueltas, porque hay pinturas y hay esculturas que uno puede encontrar en internet, que dan cuenta justamente de los momentos de Ulises y el canto de las sirenas, Ulises y su encuentro con Penélope. Entonces, digamos, como, bueno, toda la tecnología nos da la posibilidad de, si bien lo que está en la obra de arte no es el Ulises, pero es un Ulises estéticamente resuelto, ¿no? Entonces, eso también es importante para los chicos. Bueno, muchas gracias. Guadalupe ha levantado la mano, dice por acá, no sé en qué momento la levantó. Ni dónde. Hola, buen... Sí, hace un ratito, no importa. Bueno, nosotros somos de San Jorge, somos de una escuela de formación integral y trabajamos con adolescentes en planta de 14 a 22 años. Y la experiencia que queremos compartir es justamente con los alumnos de planta. Bueno, la experiencia nace a raíz de una problemática que tiene la escuela desde hace muchísimos años, que es que tenemos un patio muy grande y tenemos un barrio lindero que no lo respeta, que nos rompe el tapial, que nos tira basura, que la gente del barrio ingresa al patio, rompe las instalaciones, bueno, se apropian del patio cuando no hay chicos, juegan al fútbol, toman alcohol, tenemos un montón de problemas. Y bueno, nuestros adolescentes, les gusta mucho jugar en el patio al fútbol, o escuchar música, bailar, y cuando nosotros queremos hacer esas actividades, nos encontramos que está sucio, que hay cualquier tipo de residuo, y que está roto, siempre encontramos algo roto, pintamos y lo rayan, cuando no nos rompen los vidrios, bueno. Entonces, lo planteamos con ellos, que es una necesidad la actividad lúdica, recreativa, porque también ellos son jóvenes y adolescentes que a veces no tienen otro grupo de pertenencia fuera de lo que es la escuela, como amigos, a veces van a otras instituciones, pero como pacientes, o algunos van al club, pero no todos. Entonces, como que la escuela habilita esos espacios para realmente ser jóvenes y adolescentes. Entonces, planteamos con ellos, bueno, ¿qué hacer con esto? Porque podemos pedir que lo limpien, pero al otro día va a volver a pasar lo mismo. ¿Cómo poder solucionarlo? Bueno, obviamente que también dimos intervención a supervisión y a región por esta problemática, que también lo viene haciendo la 2043, que es la escuela que es vecina a nosotros. Pero queríamos tratar el tema desde el área pedagógica, y esta problemática nos pareció que partir desde los derechos, cuáles son los derechos que tenemos, como ciudadanos y como personas en una escuela. Y a raíz de eso surgió este proyecto que se viene desarrollando y que creo que no va a terminar muy pronto porque hay mucho para trabajar, y que lo que queremos hacer es que la escuela, en cierta manera, establezca vínculos con este barrio y que el barrio nos reconozca y nos valorice
y entienda o comprenda la importancia del espacio lúdico que tiene tanto para la 2043 como para nosotros. Bueno, ahora Lorena les va a compartir un poco lo que estuvimos haciendo, son los primeros pasos y es como un proyecto que, bueno, que también vamos a golpear puertas para poder arreglarlo y para que nos ayuden políticamente a que comprendan que necesitamos seguridad. Bueno, un poco eso. Ahí ya les va a contar las primeras actividades que fuimos realizando. Buenos días. Sí, si bien Guadalupe ya les contó un poquito de cómo es el trabajo a raíz de una problemática cercana y que los mismos alumnos observaban, y que ellos mismos decían, ¿por qué está todo sucio? ¿Por qué tenemos que salir al patio y nosotros juntar los residuos que van dejando los vecinos? Y bueno, empezamos a trabajar a ver qué podíamos hacer. Cuando volvimos a la virtualidad este año, y al estar ellos presentes en la parte virtual con su familia, se involucró mucho también la familia, como que nos apoyaron mucho y empezaron también a buscar propuestas o qué poder hacer. Entonces, bueno, ahí en la virtualidad surgió la idea que iban diciendo los padres, hacer folletos, carteles, de acercarnos con todo el protocolo al barrio e ir dejando folletos. Bueno, entonces todos iban tirando ideas y una de las clases virtuales arrancamos con trabajando con Canva, una aplicación donde se pueden hacer distintas actividades y ellos iban proponiendo y terminamos armando un folleto. Ajá. Donde los chicos expresaban que para ellos el patio era muy importante, donde era un derecho gozar de un lugar sano y que sería, si bien ellos no tienen problema en que los vecinos hagan uso de ese espacio, pero que entre todos lo mantengamos para que todos gocen de un lugar. Y bueno, fue surgiendo y a raíz de eso, bueno, después nos contactamos con el barrio y empezamos a realizar un trabajo con la municipalidad. Nosotros, si bien ya compartimos otro proyecto con la MUNI, que es Sembrando Nos Incluimos, porque tenemos el municipal, bueno, nos comunicamos con la municipalidad y entonces empezamos a trabajar el tema de los contenedores, el tema de qué pasa con la basura. Nosotros tenemos el basural en nuestra ciudad. Claro, el vertedero, sí. El vertedero. Sí. Perfecto. Después, bueno, y así desde un tema transversalmente fuimos trabajando casi todas las áreas, porque trabajamos derecho, trabajamos lengua, desde distintos tipos de texto. Bueno, el folleto, ¿qué texto es? Informa, no informa, expresa. Fuimos como trabajando todas las áreas. Trabajó el área de tecnología, trabajamos ciencias sociales, como que, y bueno, y llegamos a los cuadernos, a justo una actividad que dice el cuidado de nuestro planeta, que están los cuadernos de jóvenes y adultos. Y de ahí, bueno, sí, seguimos trabajando un montón de contenidos que nos plantean también acá los cuadernillos. Está bien, o sea que a partir del cuadernillo pudieron, bueno, muy interesante. Muy lindo. ¿No hay alguna escuela primaria por ahí cerca? Sí, hay una escuela primaria. La escuela 1342. Claro. Pero no tiene esta problemática, porque el patio, ellas están en el barrio, pero la problemática nuestra es el patio con un sector de este barrio, claro. Que son tipo monoblog. Ah, está. No, porque por ahí pensaba, a lo mejor se puede hacer algo con la primaria, porque tal vez los chicos del barrio vayan a esa primaria. No, los chicos del barrio van a diferentes escuelas. Ah, no es conocida solamente esa escuela. Claro. Claro, los chicos del barrio no vienen a esta escuela, nosotros no tenemos a chicos del barrio acá. No, digo, en esa escuela primaria vayan los chicos del barrio, los que tiran la basura. No, van a otra escuela de San Jorge. Listo. Bueno, muy interesante la ampliación de actividades a partir de una propuesta de los cuadernillos. Bueno, sigamos. Acá María Belén habla de Las Aventuras de Curimba. Si no me equivoco, es una editorial rosarina, y un autor rosarino. No sé por qué se me aparece la cara de Silvina Ross. Sí, es un autor rosarino. Ah, ahí está, sí. La editorial... No me acuerdo. Sí, la editorial es Ross. Nosotros, el año pasado, el anterior, yo estaba en planta en la escuela especial, hicimos un proyecto
justo con ese libro y trabajando desde las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales, con 4º grado de la Escuela Madre Cabrini. Y terminamos todo el trabajo del año yéndonos juntos, los chicos de la escuela especial y de la escuela común, al viaje a Santa Fe. Bueno, muy interesante. Bueno, sigamos. Ya queda una biografía para quien la quiera consultar. Y después, Silvina Bori. No, se parte de facilitadoras muchas veces. Bueno, ¿alguien más, chicas y chicos? Ahora que está Matías, tengo que decir chicos también. ¿Alguno más? ¿Alguien que quiera aportar o alguien que quiera...? Yo creo que la esencia o el espíritu de la idea ha sido captado, ¿no? O sea que, porque en el fondo de lo que se trata es de abrir, buscar relaciones no descolgadas, sino justamente vincular un tema con otro, una experiencia con otra, una propuesta con otra, para que las vías de acceso al conocimiento sean múltiples, ¿no? Yo a veces usaba y sigo usando una metáfora no muy agradable, y digo que es que cuando uno reduce tanto y limita, y va achicando la puerta de entrada, al otro, si no puede entrar por esa puertita, no entra al campo del conocimiento. Lo que se trata es de abrir, de que no sea una puertita, sino que sean varias, o que sea un portón, donde cada uno pueda encontrar su propia forma de ir accediendo y su propia forma de ir encontrándose con el saber, ¿no? Un saber que, como dijimos en el primer encuentro, tiene que estar contextualizado. Tal vez la contextualización la podamos hacer con la historia de ese contenido mismo. Como por ejemplo, en algún momento podemos hablar de que las manos del arte rupestre, para algunos investigadores es el comienzo de la escritura, ¿no? Porque en el fondo la escritura es dejar marcas, dejar huellas, dejar algo para que el que viene después pueda entrar en el mundo íntimo del que ya no está, porque en el fondo la escritura es eso, ¿no? Por eso Pomer dice que cuando uno escribe, de alguna manera uno es consciente de su propia finitud, ¿no? Y uno es consciente de que en algún momento no va a estar, pero va a estar desde esa marca que escribió. Y eso para el niño a veces es muy fuerte de transitar. Bueno, pero la escritura es dejar marca, dejar algo para que otro, en otro tiempo, lo encuentre. Pero si bien no podemos hacer la historia de todos los contenidos, sí lo tenemos que contextualizar en dónde se aplica, para qué sirve, y esa contextualización tendrá que ver con cuestiones más inmediatas, más domésticas, pero también con cuestiones más sociales o más amplias, ¿no? Entonces, digamos, ampliar el contenido, organizarlo de nuestra parte en lo que los autores llaman la significatividad lógica, pero también organizarlo en la significatividad psicológica, que tiene que ver con lo que los chicos, los márgenes de aplicación y los márgenes de desarrollo. Bueno, acá pusieron el autor de Curimba, que es Eugenio Maglioca. Sí, y este comentario, el comentario de Silvina, este comentario lo hago en relación a otro que surgió, donde se dijo que en educación especial se trabaja todo el tiempo en estas actividades facilitadoras, partiendo muchas veces de ella y de allí abordar los contenidos. No me funciona el micrófono. Bueno, yo creo que sí, que la tarea siempre nuestra, como también la tarea de
del docente, de cualquier docente, es andamiar, es puentear, facilitar el proceso de conocimiento. Lo que yo quiero marcar es que la diferencia entre esta propuesta que estamos intentando hacer y que no es, y por allí lo más circulante en las prácticas cotidianas, es la importancia que le damos al contenido. Y que al darle importancia al contenido estamos partiendo de un planteo epistemológico para que desde la epistemología, ¿no es cierto?, investigación sobre el contenido, reflexión sobre el contenido, nuestra propia relación con ese contenido, a partir de lo epistemológico, poder hacer ese enlace con la epistemología propia del sujeto que aprende y después de allí, entonces, como consecuencia, las actividades facilitadoras. El planteo de las adaptaciones es otro, es partir de la actividad y de ahí ver cómo la actividad se modifica, se adecúa, se implementa. Son dos puntos de partida distintos. No digo que uno ni bueno ni malo, son distintos. Uno parte de la actividad, parte de la secuencia, de una secuencia ya armada y ordenada por otro. En cambio, cuando yo trabajo con las facilitadoras, yo soy la autora de esa secuencia. Yo soy la protagonista, porque yo soy la que investiga, hace la selección, hace los necesarios recortes y ajustes. Ojo que yo hablo necesarios recortes y ajustes, y soy yo la que después va sugiriendo algunas actividades que se puedan ir ampliando. En cambio, en las adaptaciones, yo tengo o una oferta editorial, que es cuando el docente me dice, mira, yo voy a trabajar con esta página del manual, o una oferta o un trabajo que ya hizo ese docente, pero el docente de primaria, por la cantidad de chicos, porque no quiero culpabilizar ni hablar en términos morales, ¿no? Por la cantidad de chicos, por la dinámica propia de la primaria, su propuesta es para todo, es una propuesta, es una propuesta. El que entra, entra, y el que no entra, bueno, y nuestro trabajo es con el que no entra. Por eso lo que estamos tratando es siempre de buscar la vuelta para que pueda entrar. Pero cuando solo pensamos en la actividad y no pensamos en el contenido, nos podemos quedar cortos o podemos llegar a crear confusiones, ¿no? Porque también nosotros tenemos que reconocer que los obstáculos epistemológicos existen, tanto por parte de quien aprende como por la naturaleza o la esencia misma del contenido. Entonces yo no puedo tergiversar. Yo creo que ya le di 1000 veces el ejemplo del aparato digestivo. Hay cosas que yo no las puedo hacer entendible en primaria, como es la transformación, una vez que el famoso bolo alimenticio llega al estómago. No, porque eso lo explica la química, y la química es una abstracción. Entonces yo no puedo, tengo que decir, se transforma, listo, se transforma, pero no puedo decir más, porque si yo empiezo a querer explicar lo que es la transformación, y no, es la química la que lo explica, ¿no? Como este concepto que trajeron de física, bueno, la velocidad es la relación entre el espacio y el tiempo, bueno, pero lo explica, lo que yo puedo ver a lo mejor en un momento es más ligero o menos ligero, pero son conceptos abstractos. Entonces hay obstáculos que vienen de la propia disciplina y obstáculos que vienen desde el propio aprendiente. Entonces también yo tengo que ser cuidadosa. Y acá cierro con un último ejemplo. Yo vi un niño en 7º grado que estaba trabajando potencia, no sé si lo conté, exponente. Exponente 2, exponente 3, o sea, al cuadrado, al cubo y demás. La maestra estaba contenta porque él había aprendido que si abajo decía 2 y el numerito de arriba, porque ni siquiera decía exponente, el numerito de arriba decía 3, él tenía que repetir 3 veces el numerito de abajo. ¿Se entiende? 2 al cubo es 2 por 2 por 2. Si el numerito de arriba era 2, él tenía que poner el numerito de abajo. Eso no es aprender potencia y exponente.
Ahora, si yo voy de un planteo más contextualizado, ¿para qué sirve la potencia y el exponente? Sí, sirve para resolver los problemas de álgebra en el secundario, sí. Pero también sirve como sistemas de medición. Yo mido una longitud con el metro lineal. También lo puedo medir por pulgadas, ¿no? Porque eso lo aprendí con el cuadernillo. Pero cuando yo tengo que medir la baldosa o tengo que medir el patio, la unidad de medición es un cuadrado. Y cuando tengo que medir un volumen, es el centímetro cúbico. Está bien, en la vida cotidiana, como hay una equivalencia entre el centímetro cúbico y el centilitro, generalmente todo lo que tiene que ver con los líquidos se mide en centilitros. Pero en la cuestión de la farmacología, no. Si yo voy al botiquín y busco el agua oxigenada está en centímetros cúbicos. Entonces, yo tengo que decidir, tengo que hacerle aparecer esa notación, que esta es la base y este es el exponente, y esto se llama base y esto es exponente, sí, tengo que hacerle aparecer la notación. Y tengo que hacerle aparecer la notación exponente 2, exponente 3. Pero después no tengo que mecanizar el numerito de arriba. Tengo que ver ese concepto dónde se aplica. Bueno, se aplica en la medición. ¿Y estas mediciones dónde se aplica? Y los que trabajan en construcción están permanentemente con esas medidas trabajando. Porque la cal, la arena, se mide en centímetros cúbicos. Y la superficie del baño, de los patios, de la cantidad de azulejos que se tienen que comprar, también se mide en centímetros cuadrados. Entonces ahí yo tengo que ir viendo, bueno, trabajo un contenido, trabajo el campo de aplicación del contenido y también tengo que ver cuál es el límite de comprensión que tiene ese contenido. Lo mismo que el tema ecuación. El tema ecuación es que genera pavor cuando los chicos pasan a la secundaria. ¿Por qué genera pavor? Porque cuando estaban en la primaria nunca vieron una ecuación. Y la ecuación es un contenido que creo que aparece en 5º grado. Y yo puedo trabajar ecuaciones simplemente si estoy en una gran ciudad yendo al supermercado y si estoy en un barrio yendo al almacén de cercanía. Porque cuando yo compro todo lo que tiene que ver con los lácteos, la manteca, la crema, la leche, lo que tiene que ver con las harinas, los fideos, qué sé yo, el arroz, la sémola, y lo que tiene que ver con los artículos de limpieza, yo puedo hacer clarito ahí los tres paréntesis de una ecuación. En un primer paréntesis, el precio de la leche, la manteca y la crema, más un segundo paréntesis, los productos de limpieza, más otro paréntesis, las harinas. Todo eso igual a lo que yo voy a pagar en la caja. Entonces, cuando él llega a la secundaria, va a poder hacer porque en última instancia la ecuación son operaciones que se va haciendo entre varios términos. Por eso que se pone A, B, Z, porque no interesa la cantidad, interesa lo que se puede hacer. Pero si él en primaria ya vio qué es una ecuación, cómo se representa, qué es lo que pasa adentro de cada paréntesis, cómo se va resolviendo esas parcialidades para llegar después al cálculo final, cuando aparezca la ecuación en secundaria no le va a resultar extraña. Lo que sí le va a resultar novedoso es que ya no va a tener el 5 y el 3, sino va a tener el A y el B. Y después decidirá con los profesores de materia cuál es el nivel de complejidad que llega con esa ecuación. Y despejar la X, bueno, a lo mejor para poder entender lo que es despejar una X, tendrá que volver, digamos, al mismo procedimiento que le llevó a entender la ecuación. Y entonces, si compré la leche, que valía 110 pesos, más el pan, y me salió todo 150, ¿cuánto me salió el pan? Y ahí estoy despejando X. Pero no la despejo a la X en el nivel de la XB, sino que la despejo en el nivel de la aplicación de esa ecuación. Entonces voy y vengo, digamos, con eso. Entonces, y si yo no me puedo ir ubicando en eso, cómo voy ampliando, cómo voy facilitando, por ahí puedo caer en que, bueno,
con buena intención y con toda honestidad profesional puedo caer en, bueno, esto no lo doy, esto no lo doy, esto no lo doy, pero ¿por qué no lo doy? Y tal vez porque yo misma no lo entendí. Bueno, chicos, son las 1:45. ¿Algo más? Estela, Guadalupe Drueto y Ameris tienen levantadas las manos. Bueno. Así que no sé si querés darle en ese. Entonces queda Ameris. ¿Y entonces? No, bueno, hola. Me quedaba muy interesante todo lo que venimos escuchando. A mí, yo me quedo pensando no en el nivel secundario, en la complejidad del nivel, es decir, nosotros trabajamos con alumnos hipoacúsicos, sordos hipoacúsicos, que por ahí no solamente no están alfabetizados, sino no tienen una lengua totalmente construida. Pero me quedaba pensando en algunos conceptos que se manejaban en relación al lugar nuestro como integradoras en la escuela, en el nivel secundario, con 11 profesores y que, bueno, toda esa complejidad que implica, ¿no? Y donde no tenemos la autoridad pedagógica, tenemos la posibilidad de acompañar, de sugerir, de plantear, donde a veces los cuadernillos no son usados tampoco en las escuelas por parte de los profesores, o no hay reflexiones ni planteos que se hacen. Entonces, bueno, me quedaba pensando, bueno, el trabajo que seguimos, que nos implica seguir trabajando, es decir, yo no me voy a quedar con, sigo pensando en la diversidad, porque más allá de nuestros alumnos, dentro de los grupos, aún cuando todos decimos comunes, oyentes, normales, todos esos títulos que le ponemos, siempre hay diversidad. Entonces, bueno, desde ahí me parece que tenemos que seguir pensando y trabajando en esto de los contenidos. Y yo siento que acá estamos, y cuando se trata de ir al interior de la escuela, ahí tenemos, bueno, la posibilidad de abrir, de retrabajar en nuestra propia escuela, pero cuando pensamos en inclusión, pensar que un contenido sea para todos y que nosotros tenemos que hacerle que entre, a mí me parece que no es ahí. Ahí tenemos que seguir trabajando para que el docente que está a cargo, que es el titular del grupo, donde ese alumno es alumno de esa escuela, también haga que ese alumno entre, con nuestra ayuda, con nuestro acompañamiento, con nuestras sugerencias. Pero muchas veces uno está hasta quinto año, igual el docente o los docentes de la institución, algunos sí, otros no, en la secundaria sí tenemos la suerte de que no todos, pero bueno, me quedo pensando en esos conceptos, en esas cuestiones que hacen a un trabajo más compartido, y después me quedo pensando también en esta cuestión de algo que sobre finales del 2019, que tiene que ver con las reglamentaciones. La obligatoriedad, el tránsito, ¿qué le acreditamos a ese alumno en esa trayectoria? ¿Cómo lo acreditamos? Y después, ¿qué es desde eso que acreditamos o no acreditamos? ¿Qué conoce él desde su realidad, desde su autonomía, de saber a qué alcanzó, ¿no? Esto me parece que sigue siendo, por lo menos en nuestra institución, el debate, porque además tenemos alumnos integrados en diversas escuelas, cada uno en su escuela, tenemos pocos maestros integradores, tenemos que estar acompañando para interpretar, entonces es muy complejo ese acompañamiento que por ahí en el nivel primario uno lo viene trabajando y articulando desde otro lugar, ¿no? A mí me implica y me interpela mucho el nivel secundario. Además, nos tenemos muchas veces que sentar a estudiar la materia para después poder pensar con el otro, ¿no? Que bueno, hicimos la secundaria, pero no somos profesores de química, y a veces no nos podemos encontrar con el profesor de química. La virtualidad nos ayudó un montón. Esta cuestión de la pandemia y la virtualidad nos ayudó muchísimo
porque los profesores desde el Classroom empezaron a utilizar un montón de recursos visuales, a poder contactarnos desde otras vías que antes a lo mejor no nos daban artículos, y bueno, y eso lo capitalizamos. Pero bueno, era más que todo a modo de reflexionar, de poner sobre la mesa situaciones que son más problemáticas, que creo que implican más trabajo, que implican, la pregunta es esto, principalmente, en esa trayectoria, ¿qué le decimos al final de ese recorrido al alumno? ¿Qué se lleva, digamos, para después darle continuidad en su proceso de adulto, en lo social, en el trabajo, en el mundo, que para lo cual funciona la escuela? Está bien. En el encuentro anterior, yo partí de este supuesto. No somos profesores de física, pero lo primero que tenemos que hacer cuando tomamos una integración es reflexionar sobre mi propia relación con física. Yo decía, no, una maestra que yo escuché que decía, una integradora, yo no sé nada de física. No, ojo, vos hiciste la secundaria, física te puede haber gustado, no gustado, interesado. Entonces, el primer punto de partida, por honestidad profesional, es ponerme a investigar. Y como decían las chicas de Luciana, una vez que yo investigo, puedo tener las preguntas. Y a partir de esa pregunta, acercarme al profesor, reconociendo que la autoridad pedagógica en física es él. Pero yo tengo que saber qué preguntarle para poder después ir diseñando y armando la propuesta. Y ahí yo les voy a contar para todo el grupo una anécdota profesional. A mí me tocó campear la EGB3, ¿se acuerdan? Hace muchos años, cuando, digamos, la terminalidad no estaba para las discapacidades sensoriales y discapacidad motriz, no estaba en la escuela especial, sino que había que hacer la EGB3. Yo me acuerdo de una experiencia de integración de jóvenes sordos, porque... y en una reunión de evaluación con los profesores de primer año, bueno, hacían sus apreciaciones, sus valoraciones de los chicos. No había la disponibilidad de internet como hay ahora para poder trabajar con imágenes, con representaciones, con gráficos. Bueno, la cosa venía medianamente bien, con matices. Y el último profesor que tiene que hablar es el profesor de matemáticas. Y yo ahí confieso, en ese momento yo dije, ay, ¿qué va a decir el profesor de matemáticas? Y el profesor de matemáticas habló maravillas de los chicos, maravillas. Y ahí entendí. Porque nosotros en la primaria permanentemente, cuando le decimos 3, estamos buscando que este 3 sea concreto. Ya sea porque son los 3 dedos o porque este 3 representa 3 objetos. Mientras que el álgebra los ubicó en que la A, la B y la Z podían valer 3, podía valer 5, podía valer 10. Que no importaba eso, sino lo que importaba lo que los chicos podían hacer. Y ahí fui entendiendo, y fue un grupo que seguía en la escuela técnica hasta que terminó, que por qué el campo de las ciencias naturales, el campo de la física, el campo de la matemática, y algunos de ellos después siguieron analistas de sistema, porque era ubicarlos, ¿no es cierto?, en otro campo semántico, donde cuando por eso que cuando los adolescentes orientales van a estudiar a la Sorbona en París, matemáticas, lo digo porque tuve contacto con un profesor de allí, ¿por qué pueden aprender? Porque es otro lenguaje. Entonces también nosotros tenemos que ver cuál es la orientación que se sigue. Todas estas orientaciones que para nosotros a lo mejor son demasiadas complicadas, a lo mejor para quien tiene que ya es bilingüe, por ahí aprender una tercera lengua no le resulta tan complicado. Y cierro con una frase de Sclier. En la discusión lengua oral, lengua de señas, lo que salva a la persona con discapacidad auditiva, lo dijo Sclier, en su pasado por la educación de sordos, lo que salva a la persona con discapacidad auditiva es la escritura. Y lo dijo él.
Bueno, sigamos con los últimos comentarios. Sí, es una capítulo aparte la secundaria, como dice Verónica. Y sí, porque nosotros en una publicación pusimos la escuela secundaria, que tiene que ver con la época colonial, fue armada para una élite. El origen de la escuela secundaria y la formación de la élite dirigente. Lo que pasa es que ahora con la ley nacional se dice en la escuela secundaria es para todo. Entonces nosotros en la secundaria, más allá del profesor, nosotros vamos con un mandato que históricamente los atravesó. Entonces el profesor de secundaria no es que, no podemos hacer valoraciones éticas o morales. El profesor de secundaria viene con atravesado por ese mandato de la historia. La secundaria no era para todos. La secundaria no era para todos. Incluso si uno analiza también en la historia de las distintas orientaciones, era clarito. El bachiller era para el que iba después a dedicarse a la intencionalidad más política, el comercial era para los que iban a empezar a trabajar en el campo de las ciencias económicas. Entonces también hay un mandato histórico y no podemos dejar de desconocer que así como a nosotros la ley nacional nos habla de la obligatoriedad, también le habla a ellos. Y bueno, está bien, hace muchos años de la ley nacional, pero es una construcción compartida, ¿no? Bueno, alguien se fue porque tenía que buscar reemplazantes y gracias por los aportes. Bueno, chicos, van a ser las 12. Sí, vamos a dar por concluido acá y quedamos para otra oportunidad.